desobediencia en su corazón. ¿Ok? Entonces, acompáñenme a orar. Vamos a poner esta palabra en las manos y bajo la dirección del Espíritu Santo para que podamos ser edificados en este día. Gracias, Señor, por tu palabra, porque nos ilumina, nos da entendimiento, nos da sabiduría. Te pedimos que la bendigas, Señor, y que la podamos recibir en nuestro espíritu para que podamos erradicar de nosotros toda desobediencia y someternos a tu autoridad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada veíamos, ¿verdad?, que Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, con esa capacidad impresionante de poder tener su propio gobierno moral. El ser humano es un ser moralmente responsable. Si está bien de sus facultades mentales, él tiene la capacidad de tomar sus propias decisiones delante de Dios, ¿verdad? Y Dios lo dotó, decíamos la semana pasada, algo que ya hemos visto varias veces, de voluntad propia. O sea, puede tomar sus propias decisiones, de una inteligencia creativa que puede crecer al máximo y de una conciencia moral. Dios después lo pone en el huerto del Edén, lo vemos ahí en Génesis capítulo 2, ¿verdad? Debido a que lo hizo a su imagen y semejanza, lo pone en el huerto y le da el encargo de labrarlo y guardarlo. O sea, esto quiere decir hacerlo fructificar y cuidarlo, protegerlo. También vimos la semana pasada, ¿verdad?, que el huerto en donde Dios pone al hombre representa tres cosas. Número uno, somos nosotros mismos el huerto de Dios. Somos administradores de nuestro ser delante de Dios. ¿Por qué? Porque le vamos a dar cuentas a Dios. De toda decisión que usted y yo tomemos, le vamos a dar cuentas a Dios, ¿verdad? Y dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo. Conlleva una gran responsabilidad haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, porque nos hace responsables delante de Él. Ok, la segunda cosa que representa el huerto es mi casa, mi familia. Somos responsables de nuestra casa. Dios es un Dios de familia. Nosotros somos la iglesia familiar cristiana. Nos tenemos carga por la familia. Queremos que la familia sea sanada completamente. Tal vez una persona llegue al conocimiento de Dios, pero al paso del tiempo llegan otros miembros de la familia hasta que toda la casa sea salvada. ¿Cuántos quieren que toda su casa sea salva? Amén. Eso no es algo que sucede por casualidad o al azar, no. Es algo que nosotros determinamos a través de la oración, a través de dar testimonio con nuestra vida, ¿verdad?, para que los otros miembros puedan ser alcanzados. Y la tercera cosa que dijimos que era el huerto es la obra de Dios. Dios pone al hombre en el huerto, ¿verdad?, para que el hombre cumpla con el plan y el propósito de Dios. Para que, mire, nosotros podemos entender que Dios es un Dios eterno, con planes y propósitos eternos. Dios no es un Dios de ocurrencias. O sea, todo lo que nosotros vemos en la Biblia corresponde a un plan y un propósito que Dios tiene o tenía desde antes de los siglos, desde antes de la fundación del mundo. Entonces, fíjese, el hecho que nosotros estemos esta mañana aquí en este lugar es parte del propósito de Dios. Quiero decirle algo, la iglesia, el día de hoy, esta iglesia y todas las iglesias cristianas que son legítimas delante de Dios, que están reunidas en este día, estamos cumpliendo el plan y el propósito de Dios. ¿Sí lo sabe o no? ¿Sí lo cree o no?
Esta no es una simple reunión de un grupo de personas que creen en Dios, no. Nosotros le estamos dando seguimiento al plan de Dios. El día de hoy usted está cumpliendo el plan de Dios. Vea lo que dice Romanos 16, 25. El apóstol Pablo escribe, es los últimos dos versículos de Romanos. Romanos 16, 25 dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio, dice Pablo, y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto, ¿desde cuándo? Desde tiempos eternos. O sea, Dios está dándonos a conocer sus planes eternos. Y vea lo que sigue diciendo, el que sigue, por favor. En español. Dice, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento de Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Mire, Dios, lo vemos, ¿verdad? Así como un recuento. Dios escoge a un hombre, Abraham, lo llama, forma un pueblo. Por mucho tiempo el pueblo de Israel fue el instrumento, sigue siendo un instrumento de Dios, pero en este momento Israel está desconectado. Dice Romanos 11:7 que ellos están como dormidos ahorita. ¿Por qué? Porque van a despertar más adelante. Lo estamos viendo en el estudio de Apocalipsis, ¿verdad? Van a despertar en el tiempo de la gran tribulación, cuando sucede el rapto. Dice acá que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos, ¿quiénes son los escogidos? Sí, lo han alcanzado, lo están alcanzando, lo estamos alcanzando, lo estamos cumpliendo. Dice, y los demás fueron endurecidos. Lo que sigue, el 8. Como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor. ¿Cuántos saben lo que es un espíritu de estupor? Es un espíritu de sueño espiritual. Hay gente que tiene espíritu de estupor, viene a la iglesia y se duerme, ¿verdad? Y es en serio, ¿eh? Los judíos tienen espíritu, aunque hay judíos ahorita que están activos, ¿verdad? Cristianos, mesiánicos, que están buscando a Dios, pero en general el pueblo de Israel está dormido. Pero la iglesia no está dormida, la iglesia está cumpliendo el plan y el propósito de Dios, ¿ok? Entonces dijimos que el que Dios pusiera al hombre en el huerto es parte del propósito eterno de Dios. Es que el hombre, ¿verdad?, cumpla con los planes de Dios. El día de hoy estamos cumpliendo con el propósito de Dios, con el plan de Dios. ¿Sí lo captaron? ¿Ok? No estamos haciendo otra cosa más que conociendo esto, ¿verdad?, que es el plan eterno de Dios. Ahora, vamos al huerto otra vez. En Génesis 2:16, Dios le ordena al hombre, ¿verdad? Y mandó Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. El que sigue, 17. Mas del árbol de la ciencia del bien y el mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. O sea, esto es algo bien interesante, ¿no? Parecería una simple prohibición, pero es algo más que eso. Dios quería que el hombre aprendiese a vivir en obediencia y bajo autoridad. Yo luché por muchos años con este pasaje, porque yo decía, bueno, ¿por qué Dios no electrificó el huerto, verdad? ¿Por qué Dios no lo cercó y le obstaculizó al hombre para que no comiese de eso, si eso nos iba a traer tantos problemas? Y me costaba trabajo asimilarlo, ¿verdad? Hasta que yo pude entender que Dios es un Dios sabio y bueno,
Y debido a que hizo al hombre con la capacidad de hacerse responsable de sus decisiones, Dios no solamente hizo con esa capacidad al hombre, sino que también lo dotó de libertad. ¿Sabías eso? Tenemos libertad. Tú esta mañana vienes aquí, espero que por tu propia voluntad, y eres libre. Dios no esclaviza al hombre ni lo obliga a que el hombre lo siga. Yo sirvo a Dios aquí, pero Dios, se los he dicho, me ha dicho varias veces, el día que tú quieras irte, somos libres. Dile a tu vecino, somos libres. Y en esa libertad nosotros decidimos buscar a Dios. En esa libertad nosotros decidimos someternos a su autoridad. Porque somos libres, pero también somos capaces, porque tenemos la capacidad de ser responsables. Esta mañana quiero hablarles de 3 niveles de gobierno que Dios ha establecido para el hombre. Son 3 niveles de gobierno que son 3 formas o 3 medidas de autoprotección para el ser humano para impedir que el hombre se autodestruya. ¿Sí? Y el primer nivel, que es el nivel por excelencia, es el nivel ideal para el cual Dios creó al hombre y te creó a ti, me creó a mí, es el gobierno de Dios. Y eso lo vemos en Génesis 2, ¿verdad? Podemos ver cómo Dios puso al hombre en el huerto, lo dotó de capacidad moral, pero también lo dejó en libertad. La palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que el hombre vivía totalmente guiado por el Espíritu Santo. Y el hombre, fíjese, escuche esto porque parece algo contradictorio. Vivía en completa y absoluta libertad. Pareciera ser algo contradictorio, ¿verdad? Si yo me someto a Dios, voy a perder mi libertad. No. Fíjese que entre más dependencia tengamos de Dios, más libertad, más gozo, más paz vamos a experimentar. ¿Sí lo cree o no? Pareciera que no, porque la carne nos impide pensar bien, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo contrario. El hombre natural, el que vive sin Dios, dice y alega a todas luces, yo soy libre. Yo soy libre, ¿verdad? Es algo que defiende a capa y espada. Y hago lo que se me da la gana, ¿verdad? Ahora, esa supuesta libertad lo conduce en realidad a una vida de libertinaje que termina en esclavitud, termina siendo esclavo del pecado. ¿Cuántos han experimentado, vamos a hablar del pasado porque yo puedo levantar la mano, alguna adicción a algo? ¿Cuánto en el pasado? ¿Una persona que está adicta a algo es libre? No, no es libre, está atado ahí, ¿verdad? Entonces, Dios puso al hombre bajo su gobierno y la Biblia dice ahí en Génesis 2 que el hombre cuando vivía bajo el gobierno de Dios no estaba atado a nada. Por ejemplo, supongamos, ¿a cuántos no les gusta o no han tenido problemas con la adicción al juego, por ejemplo? A la ludopatía, por ejemplo. Yo no tengo problema con eso. ¿Cuántos no tienen problema con eso? Usted es libre en cuanto a eso, ¿me entiende? Puede pasar cerca de un casino y no le pasa nada. Pero hemos sido adictos a otras cosas de las cuales no éramos libres. ¿Me entiende? El hombre del huerto, cuando vivía bajo el gobierno de Dios, tenía pleno uso de libertad y pureza.
¿Cuántos han experimentado ahora en Cristo esa pureza y esa libertad? Levante su mano. ¿Sí es cierto que somos libres en Cristo o no? Fíjese, Génesis 2:25 dice, ¿cómo estaban los hombres? Estaban, como dicen en Sinaloa, bichitos, ¿verdad? Bichitos es encueraditos, pues. Génesis 2:25. Y estaban, dice, ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. O sea, yo creo que vivían cubiertos de la gloria de Dios. La gloria de Dios los cubría su desnudez. Y ellos estaban en total libertad y en pureza, ¿verdad? Ahora, ¿cuánto tiempo duró el hombre así? No lo sabemos. Pero sabemos que llegó la serpiente ahí en Génesis 3, ¿verdad? Y el hombre no permaneció por mucho tiempo en ese estado bajo el gobierno de Dios y cayó en otro nivel de gobierno. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3 que la serpiente viene, Génesis 3:1, y seduce a la mujer y luego al hombre a salirse de ese gobierno de Dios. Mire, cuando usted y yo venimos al conocimiento de Dios y nos sometemos al gobierno de Dios, empezamos a vivir bajo la autoridad de Dios, bajo la guía de Dios. El diablo, sin lugar a dudas, va a venir a querer desanimarnos, a querer seducirnos, a que nos salgamos de ese nivel de gobierno de parte de Dios. ¿Cuántos lo han experimentado? Todos los días, ¿verdad? Es una lucha. ¿Ok? Porque, fíjese, Dios quería que el hombre viviera ahí, pero el hombre empezó a dudar. Porque Dios estableció la autoridad como una medida de protección para el ser humano. Y la Biblia nos relata, ¿verdad?, cómo el hombre cayó a la seducción de la serpiente, abrió sus ojos, sus oídos. Veíamos en la mañana el discipulado que la caída del hombre, el primer pecado que se relata en Génesis 3, del 1 al 6, fue la desconfianza de la bondad de Dios. El hombre desconfió de la bondad de Dios. Y el hombre perdió ese estado, ¿verdad? El hombre perdió ese estado original de pureza, de obediencia, de santidad que tenía bajo el gobierno de Dios. El hombre no tenía temor, no tenía ningún tipo de necesidad. ¿Por qué? Porque la gloria y la cobertura de Dios lo cubría completamente. Pero sabemos el desenlace ahí, Génesis 3, ¿verdad? El hombre y la mujer pecan y salen del gobierno de Dios. El hombre tiene su primer caída. Y el hombre ahora empieza a vivir en otro nivel de autoridad. Empieza a vivir en otro nivel de gobierno. Ya no por el gobierno de Dios, sino ahora el gobierno de su conciencia. El hombre ahora, fíjese, como desechó el árbol de la vida y comió del árbol de la ciencia del bien y el mal, el hombre se independizó de Dios y vivió bajo el gobierno de la conciencia. El hombre ahora, desconectado de Dios, tenía que escoger lo bueno y lo malo. Ahora el hombre, ¿verdad?, según su conciencia, ya tenía que escoger, ya no guiado por Dios, sino ahora independiente de Dios. Y ve el resultado, Génesis 3:7. Bueno, Romanos 2:15 primero y luego vamos a Génesis 3:7. Romanos 2:15 nos dice que Dios puso una conciencia en el hombre. Dice que muestra la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia. Usted tiene una conciencia moral, que es como un instrumento que Dios puso en usted, que lo ayuda a discernir entre el bien y el mal.
porque usted tiene su propio gobierno moral. Ok, dice ahí que da testimonio a la conciencia y acusa a la persona o la defiende según sus razonamientos. Ok, ahora Génesis 3:7 nos dice que inmediatamente que ellos desobedecieron a Dios, vea lo que sucedió. Génesis 3:7. Inmediatamente dice la palabra que sus ojos morales se abrieron y se dieron cuenta que estaban desnudos. Perdieron esa gloria, perdieron esa cobertura de parte de Dios que los santificaba, que los purificaba, ¿verdad? Ahora el hombre, dice la Biblia, versículo 7, fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. O sea, el hombre por primera vez experimentó la vergüenza. ¿Qué es la vergüenza? Es una sensación de indignidad y suciedad moral. Es el sentimiento de pérdida de dignidad causado por alguna falta cometida o por alguna humillación cometida. El hombre por primera vez se sintió avergonzado, sintió pena. ¿Y qué trató de hacer? Dice la palabra de Dios, que inmediatamente, versículo 7 dice que se cosieron hojas de higuera, ¿verdad? Dice la Biblia. Inmediatamente dice que trataron, ahora ya lo habíamos dicho alguna vez, las partes que ellos trataron de ocultar, ¿cuáles fueron? Sus partes íntimas, sus órganos sexuales. Y sabe que hasta el día de hoy el hombre trata de vivir en esa área sexual en forma escondida. De hecho, casi la mayoría de los que venimos al conocimiento de Dios venimos con el área sexual con algún problema, alguna anomalía, ¿verdad? Y dice que el hombre inmediatamente, su primer reacción fue tapar su sexualidad, esconder su sexualidad, ¿verdad? Y es algo con lo que todos los seres humanos batallamos, aún después de conocer a Cristo. Nosotros tenemos que rendir nuestra parte sexual, nuestra sexualidad a Dios, para que Dios restaure ese estado original de pureza. Nunca va a ser igual, jamás. Nunca vamos a poder llegar al nivel de Adán, ¿verdad? No, pero sí hay un nivel funcional que Dios opera en el ser humano. Y si nosotros vamos a crecer espiritualmente, tenemos que permitir que el Espíritu Santo sane nuestra sexualidad, porque es una parte muy delicada y muy vulnerable en el ser humano. Para poder entrar en la madurez, tenemos que pedirle a Dios que sane nuestra sexualidad. Ajá. Y es interesante, Génesis 3:8, el que sigue, dice la Biblia que no solamente trataron de ocultar su sexualidad, se cubrieron, sintieron vergüenza, sino que dice la palabra que cuando oyeron la voz de Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, el hombre y su mujer, ¿qué hicieron? Se escondieron. Fíjese, el hombre desconectado de Dios, que vive bajo el gobierno de su conciencia, hablo del que está caído, del que no conoce a Dios, se vive escondiendo de Dios. Se esconde de Dios. ¿Cuántos están conscientes que vivieron o que vivimos escondiéndonos de Dios por mucho tiempo antes de conocer al Señor? Yo por 36 años me traté de esconder de Él, ¿verdad? La Biblia dice que el hombre y su mujer se escondieron, ¿verdad? Y luego el versículo 10 dice, versículo 10, ahí mismo de Génesis 3, nos dice, ¿por qué se escondieron? Porque tuvieron miedo.
Cuando Dios le preguntó, ¿verdad? Y él respondió, ¿por qué te escondiste? Y él le dijo, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Sabe que una manifestación del pecado del hombre, aún de los que somos hijos de Dios, una manifestación evidente del pecado en el corazón de los hijos de Dios, incluso, ya no digas de los que no son hijos de Dios, es el no querer leer la Biblia? ¿Sabía eso? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia es la voz de Dios y el pecado nos hace escondernos de esa voz. Y por el contrario, una señal de limpieza y obediencia en el espíritu y en el alma es un deseo profundo de leer la palabra. ¿Sí es cierto o no? ¿Sí lo han experimentado? Ahora fíjese, sentir vergüenza, en este caso, por la acusación de la conciencia en el hombre natural es algo bueno. ¿Por qué? Porque es un sistema de protección, de autoprotección, ¿verdad? El sentir vergüenza, ¿verdad? Esto le impide al hombre hundirse más en el pecado y hacer cosas peores. O sea, la gente cuando tiene activa su conciencia, la persona se detiene de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque le da vergüenza, y la vergüenza es como, haga de cuenta que la vergüenza es como el dolor para el cuerpo. El dolor en el cuerpo es un sistema de autoprotección, ¿verdad? O sea, si nosotros no tuviéramos dolor en el cuerpo, el dolor, si le duele un brazo, es un foco rojo, ¿verdad? Es que algo no está bien en ese brazo, usted tiene que revisarlo. De la misma forma, la vergüenza es un indicador de la maldad y el pecado en el corazón del hombre. ¿Sí me estoy explicando? ¿Ok? Entonces, fíjese, la acusación de la conciencia a ese nivel puede hacer que el hombre se aleje de Dios o se acerque a Dios. Por ejemplo, vamos a ver un pasaje, Juan 8:9, Evangelio de Juan capítulo 8, versículo 9, nos habla del caso de la mujer adúltera. ¿Cuántos han escuchado ese caso, verdad? Le llevan a una mujer adúltera, sorprendida en adulterio al Señor, y los fariseos, los religiosos querían apedrearla. El Señor le dice, a ver, de ustedes, el que esté limpio de culpa, que le tire la primera piedra. Dice la Biblia que los religiosos, al oír esto, acusados, ¿por qué? Por su conciencia. La conciencia los empezó a acusar, dice que se fueron yendo unos a otros. O sea, en este caso, la conciencia los alejó de Dios. ¿Por qué? Porque ellos quisieron, ¿verdad? Hay gente que hace algo que no está bien, se desconecta de Dios, se desconecta de la iglesia y luego siente vergüenza. Esa vergüenza lo puede hacer volver a Dios o lo puede hacer que se aleje de Dios. Dijo, no, ya no voy porque me da mucha vergüenza. Pues con todo y pena, pues si hice algo que no está bien, pues le tengo que entrar, ¿no? ¿Cuántos han hecho algo a pesar de la vergüenza? Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Porque Dios está esperando. Para eso puso la conciencia. Entonces vemos que es una medida de autoprotección para que no nos autodestruyamos. Ahora, Lucas 7:36 nos habla de una mujer que tenía la conciencia sucia porque era pecadora. Tal vez era prostituta, ¿verdad? Dice que uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. 37, por favor. Entonces, una mujer de la ciudad que era ¿qué? Pecadora. O sea, tenía su corazón sucio de la conciencia, ¿verdad? Dice que al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, dijo, ¿sabes qué? Ni modos, lo que pasa, lo que me diga, si me regaña, si me reprende ahí delante de todos, no me importa, yo lo voy a buscar.
yo me voy a presentar delante de Él porque quiero ser sano, porque quiero ser libre, ser sana, perdón. Entonces dice que traje, no se fue sola, ¿verdad? La mujer se llevó un frasco de perfume, 38, y estando detrás de Él, o sea, en una forma muy oculta, muy sencilla, no hizo alarde, ¿verdad? No, de una forma muy modesta, porque sentía la vergüenza. Dice que se acercó al Señor, empezó a llorar y a regar con sus lágrimas sus pies. Estaba pasando una crisis moral y espiritual, pero la mujer ahí estaba, ¿verdad? Ella no ignoró la voz de su conciencia, porque la conciencia la condujo a buscar al Señor. ¿Ok? Entonces, fíjese, ya dijimos que el hombre estaba en el gobierno de Dios, cae de ese gobierno a su primer caída y empieza a vivir bajo el gobierno de su conciencia. Pero aparte de eso, el hombre tuvo otra caída más. No duró mucho tiempo en ese estado viviendo en la conciencia, bajo la conciencia, sino que descendió a un nivel más bajo. Y eso lo podemos ver en Génesis 4, 6 y 7. El primero que cayó en ese estado de degradación, de ignorar la voz de la conciencia, fue Caín. La palabra nos habla, ¿verdad? Que como Dios, usted puede leer el capítulo 4 del 1 al 5, que Caín y Abel fueron a ofrecer ofrendas a Dios, ¿verdad? Dios acepta la de Abel, rechaza la de Caín. Caín se enoja y Dios amorosamente lo reprende y le dice: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? ¿Verdad? 7. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. O sea, tú tienes capacidad para salir de ese estado, ¿verdad? Entonces, dice la palabra que Caín cerró su corazón a Dios. Porque es interesante ver que después de esta reprensión de parte de Dios, Caín, versículo 8, invita a su hermano a salir al campo. ¿Ok? Y dice que se levanta contra su hermano, estando ellos en el campo, y le quita la vida a su hermano. Ajá. Entonces, vemos cómo Caín cayó en un nivel más bajo, al grado de ya no hacerle caso a su conciencia, al grado de ignorar la amonestación de Dios. Dice aquí la palabra, ¿verdad? Versículo 9, que Dios lo busca después de haber matado a su hermano. Y a mí me sorprende el descaro de Caín, me sorprende la dureza de su corazón. Y amados, yo quiero que usted vea que ahorita estamos viendo eso. Estamos viviendo en un tiempo donde el hombre está viviendo a este nivel bestial de ignorancia a la conciencia. Dice la palabra que, versículo 9, y Jehová dijo a Caín, perdón: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé. Fíjese nada más qué dureza, qué descaro, ¿no? ¿Cómo le contesta con esa desfachatez diciendo: no sé? ¿Para qué me preguntas a mí? Era Dios, el Dios santo, que le estaba hablando a Caín. Y Caín le contesta con esa dureza, ¿verdad? No sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? ¿Cómo vemos cómo Caín ignoró la acusación de su conciencia y entró en un estado de gravedad? Vemos cómo Caín ya llegó a un nivel muy tremendo, ¿verdad? Primera de Timoteo 4:2 nos dice, nos habla de los últimos tiempos.
Bueno, desde el 1, por favor. Desde el 1. Mire, la Biblia no nos engaña, dice, pero el Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuáles son los postreros tiempos? Estos. En los postreros, en los próximos tiempos, dice Pablo, hace 2000 años, dice, algunos se desviarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, el tiempo final va a ser caracterizado por engaño espiritual, ¿verdad? Y este tipo de personas, dice la Biblia, versículo 2, no, perdón, escuchando espíritu y doctrinas de demonios. Ok, el 2, por favor. Por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Eso es lo que hizo Caín. Permitió que su conciencia se cauterizara. Y cauterizar quiere decir insensibilizara, ¿verdad? Se volvió insensible, se volvió descarado. Y nosotros vemos a un grado muy terrible, ¿verdad? Romanos 1:26, cómo estamos viendo ahora en nuestro tiempo, ¿verdad? Las personas que caen, es cuando, mire, cuando la persona ya le vale, ¿no? Como dicen por ahí, cuando salen del closet y cuando se descaran y que ya no sienten ningún recato, ninguna vergüenza, ningún titubeo, ¿verdad? Dice ahí que por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, 27. Y de igual modo dice también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en su lascivia, unos con otros cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debido a su extravío. 28, y ahí le paramos. Y como ellos, ¿qué dice? No aprobaron el tener en cuenta a Dios. Dice que Dios se hace a un lado y los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Nosotros vemos cómo Caín, ¿verdad?, se degeneró, como se ha degenerado las generaciones desde Caín para acá, y el hombre no ha mejorado por sí mismo. La evolución es una falacia, porque el hombre no está evolucionando, el hombre está retrocediendo. El hombre por sí mismo no tiene la capacidad moral para ayudarse a sí mismo. No hay tal cosa como autoayuda. Necesitamos la ayuda de Dios. Entonces vemos cómo esas generaciones llevaron, dice la Biblia, hasta Génesis 6:5 a un grado de perversión. Vean, esto es algo que estamos viendo ahora. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Versículo 11, por favor. 6:11. Dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra, ¿qué? Cualquier semejanza con lo que estamos viendo ahora no es casualidad, es una realidad. Vemos como el hombre, ¿verdad?, se salió al grado, fíjese, que Dios tuvo que mandar juicio. ¿Y qué fue lo que mandó? ¿Se acuerdan? El diluvio, capítulo 6 de Génesis. Entra Noé al arca, sus 3 hijos, su esposa y las mujeres de sus hijos. Pero uno de los hijos de Noé continuó con la semilla de maldad, ¿verdad? Y vemos Génesis 9:22, nos habla que peca contra su padre, tiene el primer acto de inmoralidad sexual, de perversión sexual en contra de su padre. Y la Biblia nos habla, tiene muchos detalles esta historia, pero quiero ya para llegar a la conclusión de esta palabra, que lleguemos a Génesis 11. Génesis 11 nos habla
de una rebelión, la primera rebelión colectiva del hombre en contra de Dios. Una caída más. El hombre se junta para rebelarse contra Dios en un acto colectivo de rebelión, de desobediencia, de desafío hacia Dios. Y dice Génesis capítulo 11, versículo 1 y 2, nos habla de la historia de la Torre de Babel. Dice: entonces tenía toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Versículo 2. Aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Esta es una palabra bien interesante. ¿Sabe por qué? Porque el oriente en la Biblia, ¿sabe qué significa? El lugar en donde Dios hace su obra. Se lo voy a demostrar. Hay unos pasajes, bueno, voy a darle 5 pasajes muy padres. Génesis 2:8. Vea cómo el oriente es el lugar donde Dios hace su obra, donde Dios lleva su plan. Génesis 2:8 dice: y Jehová Dios plantó un huerto, ¿en dónde? En Edén. ¿A dónde? Al oriente. Dice que lo plantó al oriente, porque es el lugar a donde Dios dirige su obra. Y puso ahí al hombre que había formado. Ahí es en donde Dios quiere regresarnos, al oriente, en el huerto, en su obra, para que sigamos haciendo su voluntad. Ezequiel 11:23. Ezequiel dice la palabra aquí: y vio la gloria de Jehová que se elevó de en medio de la ciudad y del templo. Un poquito antes también dice: y se puso sobre el monte que está al oriente de la ciudad. Aquí Ezequiel lo que nos está describiendo es que la gloria de Jehová abandonó la ciudad y el templo. ¿Por dónde? Por donde vino, por el oriente. Se fue por el oriente. Y Ezequiel 43:2 nos dice lo contrario. He aquí la gloria del Dios de Israel, que venía ¿de dónde? ¿De dónde viene la gloria de Dios? Del oriente. Y su sonido era como el sonido de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. ¿Sabe que Dios es un Dios de gloria? Y todo lo que Dios hace, escuchaba el otro día una sinfonía. Los de la NASA pusieron micrófonos en las sondas que andan en el espacio, y sabe que el universo produce sonidos, y la Biblia dice que esos sonidos glorifican a Dios. Toda la creación te alaba, Señor. Dice que la gloria tenía un sonido y era como de muchas aguas, y la tierra resplandecía a causa de su gloria. Entonces viene otra vez la gloria de Dios por su misericordia. Job 1:3. Bueno, desde el 2, Job 1:2, a ver. Bueno, desde el 1, perdón. Es que ahí están los datos de Job. Fíjese: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este hombre era ¿cómo? Perfecto, maduro, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Versículo 2. Le nacieron 7 hijos y 3 hijas. 3. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. O sea, tenía lana. Y era aquel varón más grande que todos los que era un oriental, porque vivía orientado hacia la gloria de Dios. Y el último, Mateo 2, del 1 al 2. Mateo 2, del 1 al 2.
nos habla de cuando los reyes, los sabios de Oriente, dice que cuando Jesús nació en Belén de Judea, los días del rey Herodes vinieron ¿del dónde? Del oriente a Jerusalén unos reyes, unos sabios, y diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto. ¿En dónde? Y venimos a adorarle. Entonces vemos que el oriente en la Biblia representa el lugar en donde Dios hace su obra. Nosotros tenemos que orientarnos hacia el oriente, ¿verdad? Y volvamos a Génesis 11:2. Génesis 11:2, otra vez lo volvemos a leer. Y aconteció que cuando los descendientes de Caín y de Cam, hijo de Noé, salieron del oriente. ¿Qué quiere decir salieron del oriente? Se rebelaron contra Dios. Se salieron de la voluntad de Dios. ¿Sabe? Ahorita hay gente que vive en rebelión contra Dios. Dice la palabra ahí en Génesis 11:2. Salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Fíjese, Sinar es el nombre que tenía Babilonia antes de llamarse Babilonia, y Babilonia significa confusión. Versículo 3, 11:3 dice: y se dijeron unos a otros, o sea, en otras palabras, se pusieron de acuerdo. Vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y aquí vemos algo, parece algo muy sencillo, ¿verdad? Pero es algo bien interesante. ¿Sabe que a través de toda la Biblia, todo lo que Dios construye, lo construye con piedra? ¿Sabía usted? Toda la obra de Dios se construye con piedra, y puedo darle muchos pasajes, usted lo puede buscar en su casa, ¿verdad? Donde la palabra de Dios nos enseña. Mateo 16:18, el Señor le dijo a Pedro, cuando Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Pedro recibió la revelación de quién era Jesucristo, el Señor le dijo: y yo también te digo, Pedrito, que tú eres tú eres Petros, griego, significa piedra pequeña. Ese primer Pedro es Petros, y sobre esta Petra, ¿sabe qué significa Petra? Roca de cimiento, roca de fundación. Voy a edificar mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán por ella, en ella. Dice Primera de Pedro 2:6, Primera de Pedro 2:6, nos dice lo siguiente: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. El 7 también, por favor. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Ahora, dice la Biblia ahí en Génesis 11:3 que ellos dijeron: vamos a coser ladrillo. Dice ahí, ¿verdad? 11:3, vamos, hagamos cosillo y cosámoslo con fuego. ¿Sabe qué es el ladrillo? Es barro con agua. ¿Y sabe qué representa? Las obras humanas independizadas de Dios. Es un sustituto de la piedra. Si usted sigue leyendo ahí en 11:3, dice, fíjese, se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y dice que les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Entonces ellos dijeron: ¿sabes qué? Vamos a edificar
pero sin Dios. Vamos a construir una vida, vamos a vivir una vida sin Dios. Nosotros somos los que vamos a dirigir nuestra propia vida. Nosotros somos los que vamos a determinar lo que nos conviene o no. ¿Para qué le pregunto a Dios? No hace falta preguntarle a Dios. Entonces vemos que lo que se gestó ahí en Babel fue una rebelión masiva en contra de la obra de Dios. Nosotros podemos ver Salmo 127, 1 y 2. Es el decir, yo creo, yo pienso, no necesito el consejo de Dios, puedo comprar, puedo vender, ¿verdad? Sin la ayuda y el consejo y la sabiduría de Dios. Salmo 127, 1 dice, si Jehová, ¿qué dice? 1, no edificare la casa. ¿Cuántos quieren edificar para Dios? ¿Cuántos le quieren decir, Señor, todo lo que yo haga de ahora en adelante, lo voy a hacer siguiendo tu sabiduría, siguiendo tu consejo? Dice, si Dios no edifica lo que estamos haciendo en nuestra casa, dice, en vano trabajan los que están edificando. Están construyendo con ladrillo, porque no están tomando en cuenta a Dios. Si Jehová no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. 2, por favor, versículo 2. Dice, por demás es que te levantes, que te esfuerces, que vayas tarde a descansar. Dice, vas a comer pan de dolores, porque estás edificando con ladrillo. Entonces fíjese aquí, volvamos a Génesis 11:4. Y dice la Biblia que se pusieron de acuerdo, porque más adelante, si usted lo sigue leyendo, Dios viene y dice, se pusieron de acuerdo y no van a parar, determinaron hacer algo, porque Dios los hizo con esa capacidad. Dice acá el versículo 4, y dijeron, vamos, edifiquémonos 2 cosas, una ciudad y una torre, cuya cúspide, cuya altura llegue al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Es interesante esta palabra, edifiquémonos. Ellos estaban desechando a Dios y estaban diciendo, vamos a edificar para nosotros mismos, para nuestra propia gloria. Y aquí parece algo inofensivo, ¿verdad? Parecía algo hasta visionario. Cualquier persona que lo lea diga, oh, estos cuates, fíjate, querían hacer una ciudad y una torre. Pero aquí hay algo detrás de estos proyectos. Había un espíritu de rebelión que se levantaba, hostigado por Satanás, en contra de Dios. Y es algo que nosotros tenemos que pedirle al Espíritu Santo, que erradique de nosotros todo espíritu de rebelión en contra de la obra y los propósitos de Dios. ¿Sabe? Yo oro para que seamos una iglesia que edifica según la voluntad de Dios. Debemos ser una iglesia que construye, que sirve, que todo lo que hacemos lo hacemos para honrar y glorificar el nombre de Dios y para darle seguimiento a su propósito eterno. Fíjese, aquí yo estaba viendo y es algo interesante, porque dice que el versículo 4 dice, vamos a construir, edificar una ciudad, una torre cuya cúspide llega al cielo, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos. Ahora, en el versículo 3, dice la Biblia que le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Está interesante esto, ¿sabe por qué? Porque dice la Biblia que usaron asfalto, y que fue lo mismo que usó Noé para construir el arca. ¿Sabe qué querían hacer? Que en lugar de ponerle mezcla a los ladrillos, pusieron asfalto. ¿Sabe por qué? ¿Sabe cuál era la intención de estos hombres? Hacer una torre
a prueba de agua. Se estaban levantando en contra de Dios y le estaban diciendo a Dios: puedes mandar un diluvio si quieres, nosotros lo vamos a soportar. Vamos a hacer una torre, ¿verdad?, que soporte tus juicios. ¿Se da cuenta cómo el hombre, ¿verdad?, se levantó en contra de Dios? Y dice que llegue al cielo. ¿Y sabe qué? Para burlarse de Dios. Y ellos querían construir su propia ciudad. Y nosotros podemos ver, ¿verdad?, que el mundo de hoy se levanta en contra de los propósitos eternos de Dios. Pero hay una entidad en la tierra que Dios ha preservado, que es la iglesia, que le sigue dando continuidad a los planes y propósitos eternos de Dios. Romanos 11, capítulo 2, versículo 2, perdón, 11:2 de Romanos, nos dice el apóstol Pablo: ¿no ha desechado Dios a su pueblo, el cual desde antes conoció? ¿O no sabéis que dice de Elías la escritura, cómo invoca a Dios contra Israel, diciendo, versículo 3, el que sigue, cuando Elías en el tiempo de Baal, de Acab, ¿verdad?, de Jezabel, fue amenazado de muerte y dice que mató Jezabel a los profetas del Señor, va con Dios Elías y le dice: mira, tus profetas han dado muerte, tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme. El 4, vea lo que dice. Pero ¿qué le dice la divina respuesta? ¿Sabes qué, Elías? Me he reservado 7,000 hombres y mujeres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Tengo algunos ahí en Ixtlahuacán. Tengo gente ahí en Chapala, en Ajijic, ¿dónde más? Gente que está construyendo para mí. Gente que está llevando mis planes, que me pone en primer lugar en su vida y que antes de hacer algo dobla sus rodillas y me toma en cuenta. ¿Qué le dice la divina respuesta? Dice, perdón, el 5. Así también, dice Pablo, aún en este tiempo, diga conmigo, ha quedado un remanente escogido por gracia. Amados, aquí está el remanente. Aquí está ese pueblo que sigue tomando en cuenta a Dios, que está edificando para Dios, que está preguntándole a Dios en todos los proyectos. Un remanente que ha renunciado a todo espíritu de desobediencia y quiere llevar adelante la obra de Dios. Hace rato les decía, el que estemos aquí nosotros es parte del propósito de Dios. Es el que usted y yo estemos aquí diciéndole: Señor, queremos conocer tus planes. Vea lo que dice Hebreos 11:7 acerca de estos hombres que vivieron antes que nosotros hace miles de años. Hebreos 11:7 dice que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en su casa, en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Dice cosas que no se veían. Amado, la Biblia nos habla de un montón de cosas que van a suceder, pero que todavía no las vemos. Nosotros esta mañana, como Noé, podemos decirle: Señor, nosotros te creemos. El que sigue, por favor. Por la fe Abraham,
siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. 9. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida. Amados, quiero decirle algo. Mire, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha dado este lugarcito, ¿verdad?, para que nos reunamos. Pero la palabra de Dios dice que el cielo y la tierra pasarán. Entonces no nos encariñamos con estos fierritos, ¿verdad?, y estas sillitas y todo lo que tenemos aquí, ¿no? Porque vivimos como vivió Abraham, como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tierras con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. O sea, ¿sabe que ellos no construyeron casas? Vivían en tiendas, porque no echaron raíces en la tierra, no echaron raíces en el mundo. Usted y yo así debemos vivir. Dice, ¿por qué? Porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Dice la Biblia que en Babel ellos quisieron hacer su torre y su ciudad. Pero usted y yo, como hijos e hijas de Dios, tenemos nuestra esperanza que un día vamos a estar en esa ciudad que Dios tiene preparada para nosotros. Ese lugar donde usted y yo vamos a disfrutar de una plena bendición, de una plena cobertura, así como la tenía Adán en un principio. Y ahorita estamos pasando un tiempo complicado, ¿verdad? Batallamos con nuestras debilidades, batallamos con nuestra obediencia, pero cada día venimos delante de Él y le decimos: Señor, someto mi carne y someto mi voluntad a ti. Dice, seguimos leyendo. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para recibir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. ¿Sabe? Estamos rodeados de debilidad, pero le creemos a Dios. Yo no sé cómo sea tu condición en este día, si tienes algún conflicto, si tienes alguna debilidad, si tienes alguna necesidad en tu casa, hay algún problema con tus hijos, pon tus ojos en aquel que no miente. Dice, por lo cual también de uno y ese ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud, como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándole de lejos y creyéndolo, saludándolo, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Esta mañana, ¿por qué no le permitimos al Espíritu de Dios que revise nuestro corazón? Y le decimos: Señor, quiero que examines lo que estoy construyendo. Quiero que examines, Señor, esta mañana la obra de mis manos. Y si he estado construyendo, Señor, en oposición contra ti, si he estado haciendo ladrillo, si he estado tratando de levantar una torre, Señor, en contra tuya, yo te pido perdón. Ahora entiendo por qué tanto conflicto en mi casa. Ahora entiendo, Señor, por qué tanta frustración en el trabajo que estoy haciendo. Porque no te he pedido permiso, Señor. Porque no te he tomado en cuenta. He actuado en desobediencia. El día de hoy, yo te pido que me perdones. Y en el nombre de Jesús, yo renuncio a todo espíritu de rebelión en mi corazón. Perdóname si he desobedecido a la voz de mi conciencia.
Ahora entiendo que tú la pusiste ahí, Señor, para que yo me vuelva a ti. He violado la voz de mi conciencia, Señor. Tal vez hemos cometido cosas que no deberíamos haber hecho. El día de hoy recupero la vergüenza y esa vergüenza me vuelve hacia ti. Y Padre, gracias por los que han permanecido fieles. Esta mañana nos sometemos al gobierno de tu Espíritu. No queremos vivir en independencia de ti, Señor. En el nombre de Jesús, pedimos que pongas un espíritu de obediencia sobre tu iglesia. Pon un espíritu de obediencia sobre cada siervo y cada sierva de este lugar. Renunciamos en el nombre de Jesús a toda rebelión. En el día de hoy, Señor, pedimos perdón si en nuestra casa hemos sido rebeldes. Te pedimos perdón por nuestros hijos, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros padres, si han sido rebeldes, Señor. Perdónanos. Queremos tu cobertura, Señor. Queremos tu gobierno, así como lo tenía Adán en un principio. Queremos ser una iglesia gobernada por tu Espíritu. Una iglesia que camina en medio de la oscuridad. Una iglesia que construye para ti, Señor, conforme a tu voluntad y a tus planes. Padre, en esta hora, que cada familia aquí representada, aunque haya un miembro de esa sola familia, pedimos tu bendición y tu cobertura. Si tú quieres la cobertura de Dios, ponte de pie ahí donde estás y levanta tus manos. Dile: Señor, queremos construir para ti. Tu palabra dice que si tú no edificas nuestra casa, todo lo que hagamos va a ser en vano. Padre, queremos honrarte. Tu palabra lo dice muy claro. No seas sabio en tu propia opinión. Fíate de Jehová de todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él va a enderezar tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Apártate de toda rebelión. Toma en cuenta a Dios. Hónralo, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Bienaventurado el hombre y la mujer que hallan la sabiduría, que obtienen la inteligencia, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata. Sus frutos mejores que el oro fino, más preciosa que las piedras preciosas. Y todo lo que puede desear no se puede comparar a ella. Larguras de día están en su mano derecha y a su izquierda riquezas y honra. Y sus caminos son maravillosos, son caminos deleitosos, y en todas sus veredas paz. La sabiduría es árbol de vida, los que en ella echan mano, bienaventurados son los que la retienen. Padre, guíanos bajo tu gobierno y tu voluntad. Guíanos, Señor.
Y si esta mañana tú estás en este lugar y quieres abrirle tu corazón a Dios y recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, pedirle perdón por tu rebeldía, pedirle perdón por tus pecados, ahí donde estás, levanta tus manos y dile: Padre, perdóname, he vivido en rebelión contra ti, he desafiado tu autoridad. El día de hoy me someto a tu autoridad y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Danos sabiduría, Señor, para ser una iglesia que construye conforme a tus planes eternos y a tu bendita y santa voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga y le guarde. Salude al que está a su lado. Amén. Ministerio de Evangelismo, los veo a las 12:45, donde siempre, 12:45, evangelismo.